sencilla y es bien bonita, porque habla sobre los capítulos de Mosía de 18 y 24, pero nos vamos a centralizar, porque obviamente es muy largo, en algunos aspectos del capítulo 18, ¿ok? Entonces, ustedes si tienen sugerencias, observaciones, testimonios que compartir, ustedes me interrumpan nomás y hablan, ¿ok? Entonces, ¿qué enseñó Alma en el paraje de Mormón? Entonces recordemos que Alma se escapó con un grupo de gente, ¿cierto? De este rey malito que era Noé, y que él sintió en su espíritu que las palabras de Abinadí eran verdaderas, ¿cierto? Entonces se fue a este paraje, ¿ya? Y él comenzó a enseñar, ¿no? A la gente que se fue con él. Entonces me gustaría que comenzáramos a leer Mosía 18:8. ¿Alguien puede leer? Justo tengo mi... Yo puedo leer. Por favor, hermano. Y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Ya. Entonces les hizo una pregunta. ¿Qué pregunta dijo Alma en ese versículo? Bueno, como pregunta, si están dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, como ayudarse, como ser fraternos, buenos hermanos. Perfecto. Entonces, en esa pregunta de que si estaban dispuestos a poder llevar las cargas entre todos, de uno de los otros, como dice bien el hermano Valentín, se refiere a que ¿cuál es la invitación en realidad concreta? Porque ya yo puedo aceptar, por ejemplo, unirme a una organización social y aceptar, ser solidaria, participar, ayudar a los miembros, a las personas que están más desvalidas, etc. ¿Es lo mismo? No sale la imagen. Yo no importa. ¿Aló? ¿Alguien había dicho algo? Hermana, ¿Sí? aquí en la familia Videla, Sí, díganos, hermana. lo que uno puede deducir también de este versículo, que él estaba haciendo la invitación a ser parte de un pueblo, de otro pueblo, porque ellos pertenecían a un pueblo, ¿verdad? Pero él estaba haciendo la invitación, dice a este redil, o sea, estaba invitando a ser parte de un pueblo distinto, un pueblo aparte. Un poco eso como la invitación también, que está como intrínseca en esta pregunta, en esta deducción que él hace. Exacto. Él estaba haciendo una invitación a ser parte de este pueblo. Y este pueblo en particular, nosotros pertenecemos, somos parte de este pueblo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Así es. Así es. Somos un pueblo del convenio, de este convenio. Entonces la invitación en el fondo es a ser parte de la iglesia, ¿no? A ser parte del pueblo del convenio. Como dice por ahí, del redil, ¿sí? Hay una palabra por ahí que dice del redil. Entonces, miren, ¿qué deseó el pueblo después de que Alma les enseñó estas palabras? Entonces me gustaría que leyéramos Mosía 18, del 16 al 17, Hebreos 8:10 y Alma 5:60. ¿Quién puede leer Alma 18, 16, 17? ¿Leo yo, hermana? Uy, no veo nada, espérenme. Daniela, yo ¿Sí? leo el 11, 18. Ya, Bárbara, gracias. Dice, y de esta manera bautizó a todos los que fueron al paraje de Mormón, y eran en número unas 204 almas. Sí, y fueron bautizados en las aguas de Mormón, y fueron llenos de la gracia de Dios. Y fueron llamados la iglesia de Dios, o la iglesia de Cristo, desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios, era agregado a su iglesia. Súper. Entonces, ¿qué hizo el pueblo después de esta invitación de Alma? Actuaron, se bautizaron. Se bautizaron, ¿cierto? Excelente. ¿Quién puede leer Hebreos 8, 10?
¿Lo leo? Ya, por favor. Dice, por la cual este es el convenio que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya. Y es sumamente importante porque cuando nosotros nos bautizamos, somos parte de quién? O somos parte del pueblo de Dios, como dice ahí. Y como dice ahí, somos parte de Él, de Dios, ¿no? ¿Quién puede leer Alma 5:60? Hermana, ¿lo leo yo? Gracias, Heidi. Ya. Y ahora os digo que el buen pastor os llama, y si escucháis su voz, os conducirá a su redil, y seréis sus ovejas, y él os manda que os dejáis entrar ningún lobo rapaz entre vosotros, para que no seáis destruidos. Ya, entonces cuando somos bautizados, somos parte de la iglesia, somos parte del rebaño, como dice ahí. Somos sus ovejas, somos todas ovejitas que tenemos, en este caso, nuestro pastor, que es Jesucristo, y nos guía, y nos ayuda y nos alienta. ¿Ok? Entonces, cuando Alma enseña esto, la gente que lo sigue se siente, como dice aquí, un corazón. Cuando una persona se bautiza, ¿qué es lo que siente uno? ¿Cuál es como lo que nos enseñan los misioneros, cierto? ¿Qué sentimientos antes de bautizarnos afloran en nuestro ser para llevar a cabo ese paso? No sé si ustedes recuerdan su bautismo y qué sentimientos tuvieron, o más que sentimientos, qué acción hicieron para poder bautizarse. Hermana, ¿Sí? bueno, hay una reflexión, ¿cierto? Hay un deseo de cambiar, es una oportunidad de empezar algo nuevo, distinto, de empezar de cero. Y es lo que los misioneros enseñan, de que uno puede empezar una vida nueva, dejar todo atrás. Nos enseñan el símbolo de lo que significa el bautismo, la muerte, la resurrección. Y tener que empezar una vida nueva dejando todo atrás es un alivio y una alegría, en realidad, de poder empezar de nuevo. Si uno pudiera empezar de nuevo cada día. Por eso la Santa Cena, digamos. Arrepentimiento. Arrepentimiento, exacto. Exacto, súper bien. Entonces, una clave importante o un paso importante para poder bautizarnos y querer comenzar de nuevo y unirnos a la iglesia de Dios es arrepentirnos, como bien dijo el hermano Videla, comenzar de nuevo, ¿ya? Y nosotros, como dice el hermano Videla, podemos comenzar de nuevo todos los domingos cuando participamos de la Santa Cena. Y ese acto es sumamente sublime e importante llevarlo a cabo, hermano, sobre todo ahora que estamos en estos tiempos en que cada familia tiene que llevar a cabo la Santa Cena, porque así nos permite también renovar nuestros convenios, recordar los convenios que hicimos, recordar los convenios que hicimos en el templo, recordar que somos parte de su iglesia, y como miembros de su iglesia tenemos, como dice ahí, estar dispuestos, y hay una parte muy importante que dice la Escritura, que cuando uno se bautiza, toma el nombre de ¿quién? El nombre de Cristo. El nombre de Cristo, ¿cierto? Exactamente. Entonces tomamos el nombre de Cristo, y al tomar el nombre de Cristo nos hacemos partícipes de su iglesia y estamos dispuestos a ayudarnos unos con otros, bueno, obviamente a participar de cumplir sus mandamientos, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya sabemos qué significa entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, ¿ya? Entonces, bueno, eso ya lo respondimos con esos versículos. Ahí está. Y me gustaría que siguiéramos leyendo acá. ¿Qué estaba dispuesto a hacer el pueblo como miembros del redil de Dios?
porque ya aceptaron, se bautizaron, pero ellos estaban dispuestos a hacer muchas cosas. Entonces me gustaría que leyéramos de nuevo Mosía 18, versículos 9 y 10. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar, en que estuvieses aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor? Como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviríais y guardaríais sus regimientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros. Súper, gracias hermano. Entonces, mi pregunta es, acá. Aquí estaba la pregunta, se me había perdido. ¿Qué estaba dispuesto a hacer el pueblo para ser miembros de este redil de Dios? Y el hermano lo leyó claramente. Pues, si quieren, lo leemos de nuevo en el versículo 9. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Súper. Y en el versículo 8, ¿alguien lo puede leer? ¿El anterior? Yo lo leo, hermana. Ya, gracias. Dice, y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Perfecto. Gracias, Silvana. Entonces, este pueblo ¿a qué estaba dispuesto entonces? Allá. Miren, partamos en el versículo 8. A las cargas, perfecto. Primero estaban dispuestos a llevar las cargas los unos en los otros, ¿ya? ¿Qué significa eso, hermanos? Ser caritativos, ayudarnos unos a otros. Perfecto, ser caritativos, ayudarnos unos a otros, por medio quizás de nuestras ofrendas de ayuno, de nuestras ofrendas del diezmo, también estamos siendo caritativos, sobre todo en estos tiempos que mucha gente en este momento sabemos que no lo está pasando bien, está mucha gente cesante, etcétera, ¿no? ¿Qué más dice? Y después dice en el 9, al principio, ¿qué otra cosa estaban dispuestos a hacer? Llorar con los que lloran, dice. Perfecto, llorar con los que lloran. Quizás, quizás no tengamos que literalmente estar llorando, sino que se refiere a que cuando un hermano o hermana tiene alguna tristeza o pesar, acompañarlo en su dolor. A veces no lo podemos acompañar quizás abrazándolo, pero quizás en nuestras oraciones, ¿ya? Quizás cuando asistamos al templo nuevamente podemos pedir por nuestros seres queridos o por nuestros amigos de la iglesia o los hermanos de la iglesia que quizás no conocemos, pero que sabemos que están pasando por aflicciones. Eso es llorar con los que lloran, ¿ya? ¿Qué más dice? Después de eso, en el mismo 9. Prestar servicio y tener un testimonio. Perfecto. Y antes, hermanita Bodini, antes dice ya, llorar con los que lloran, sí, y ya, un poquito antes. Consolar a los que necesitan consuelo. Perfecto. A través de la administración que nosotros hacemos, muchas veces nos da la posibilidad también de poder consolar a nuestras hermanas, por ejemplo.
Exactamente. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros compartimos nuestros testimonios, a veces un llamado, hermanos, un mensaje es consuelo. Siempre recuerdo una vez una hermana que estaba muy triste en la iglesia y, bueno, otra hermana solamente la abrazó, nada más que eso. Y ese simple hecho hizo que esa hermana se emocionara y le diera las gracias. Y nada más. Entonces, a veces creemos que consolar es hacer mucho, quizás tenemos que hacer muchas cosas para poder hacer todo lo que se nos pide, pero a veces, hermanos, como, bueno, la situación en la que estamos viviendo no nos permite abrazarnos, pero quizás, uy, este hermano no fue a la escuela dominical este domingo, o esta hermana hace tiempo que no sé de ella, un mensaje, y no tenemos por qué ser sus maestros, o sus maestras ministrantes, solamente que preocuparnos de esa hermana o ese hermano, ¿ya? Y consolar a los que necesitan consuelo, bueno, también con nuestras palabras, con nuestras oraciones también estamos ayudando al consuelo, ¿no? Ya, y después dice, y otra cosa importante, ¿qué más dice después de consolar? En el versículo 9. Dios. Sí, ¿cierto? Dios. Gracias, hermana. Entonces, ser testigos de Dios. Y pucha que es difícil esto, ¿no? Porque a veces cometemos errores y después nos acordamos que somos miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, lo importante es poder arrepentirnos, ¿no? Poder llevar a cabo nuestro arrepentimiento, y por eso es sumamente importante nuestra Santa Cena, ¿sí? Nuestra Santa Cena familiar. Porque por medio de la Santa Cena, como dijo bien hace poquito el hermano Videla, podemos arrepentirnos y podemos volver a hacer nuevamente. ¿Alguien quiere compartir algo o decir algo respecto a eso? Hermana, Sí, hermanita Potini. Sí, yo creo que lo que acabamos de revisar, yo sé que nosotros lo hemos leído muchas veces, que lo hemos enseñado, lo hemos aprendido, pero yo creo que tenemos que hacer un análisis personal, cada uno por supuesto, de ver cuán efectivo eso es en nuestra vida, porque a veces cuando uno quiere prestar servicio, el primer sentimiento muchas veces que viene, porque Satanás no quiere que hagamos eso, es la desidia, la flojera, le encontramos todos los peros, y primero como que hay una sensación de, sí, que yo lo haría, pero, y la verdad es que cuando uno vence esa barrera, aun cuando todos los que están a su alrededor lo digan, y empieza a producir servicio, el gozo que se siente posteriormente es lo que Satanás no quiere que nosotros sintamos. Entonces, yo creo que de verdad, ayer alguien decía en la televisión, no era alguien de la iglesia, sino que decía, si hay alguien que esté solo donde usted viva, tóquele la puerta y pregúntele si hay algo que necesita en este tiempo. Yo creo que hoy estamos viviendo una etapa súper compleja a nivel mundial de este planeta, digamos, de la historia de nuestra Tierra, y debiéramos ser capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos, pero si aún en este estado en el que estamos no somos capaces de hacerlo, no sé cuándo lo vamos a hacer. Y yo creo que tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿hasta dónde soy capaz de dar? O sea, yo lo he vivido de las dos partes, digamos. Este autoconsuelo que uno se da, yo lo haría si es que, yo lo haría, pero desgraciadamente no puedo, yo lo haría, pero como estamos en cuarentena y así, y nos buscamos una y mil excusas para poder ayudar a otro, de verdad que es un acto que debemos hacer personalmente cada uno. Realmente estamos viviendo esto que dice acá. Yo creo que es súper bueno que en estos momentos nosotros reflexionemos respecto de eso. Eso, gracias. Gracias, hermana Udini, tiene mucha razón. A veces buscamos muchas excusas para no poder servir. Y sobre todo ahora que, pucha, decimos, no, es que sí, es que estoy trabajando. Bueno, en realidad yo sé, muchos estamos a full trabajando desde la casa, y a veces este trabajo es mucho más pesado que si estuviésemos trabajando de manera presencial, ¿no? Y a mí me pasa personalmente que yo digo, pucha, ¿cómo voy a ayudar si no tengo tiempo? Estoy todo el día en el computador, tengo que ver las tareas de mi hija al colegio, etcétera. Pero como dice la hermana Budini, tenemos muchas excusas, pero yo creo que
sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que hay que despojarse de eso y tratar de ayudar, como sea. Y a veces, como dijo la hermana Bodini, no son grandes acciones, sino que a veces nuestro propio vecino o vecina que sabemos que está solo, nuestros hermanos, ¿ya? Y eso es ser testigos de Dios, sobre todo en estos tiempos, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, aquí yo puse otra más, a ver acá, no, creo que estas son todas, y este pueblo que siguió a Alma, estuvo dispuesto a hacer todo esto, y hoy en día nosotros cuando nos bautizamos estamos dispuestos a hacer, llevar a cabo todas estas acciones, ¿ya? Y a veces, como dice la hermana Budini, se nos olvida, ¿ya? Y es sumamente importante en este momento poder llevar a cabo todo lo que se nos está pidiendo, ¿ya? En las funciones, en este caso las maestras ministrantes, en el sacerdocio, etcétera, ¿no? Ok, para continuar, bueno, aquí puse la imagen, la clásica obra de arte sobre la gente, en esta imagen es la gente que se está bautizando, ¿no? Con Alma. Entonces, me gustaría que leyéramos de nuevo el versículo 10. ¿Quién puede leer? Sí. ¿Me leo, hermana? Ya, gracias. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que los serviréis y guardaréis sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Ok, gracias Silvana. Entonces él les hace la pregunta, bueno, entonces si estos son sus deseos, ¿qué nos impide bautizarse, no? Eso es lo que le hace después, les dice después, ¿ya? Y bueno, y ahí obviamente señala, habla de una palabra clave aquí, que de un convenio, dice acá. Dice, como testimonio ante él de que habéis concertado un convenio con el de que los serviréis y guardaréis sus mandamientos para que él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros. Hermanos, ¿qué es un convenio? Un acuerdo entre Dios y el hombre. Perfecto, un acuerdo entre Dios y el hombre. ¿Y de qué se trata ese acuerdo? ¿Qué pasa si yo no cumplo ese acuerdo o parte de ese acuerdo? El Señor no está obligado a cumplir. Exacto, ¿cierto? Entonces, miren, aquí encontré unas palabras de Joseph Fielding Smith, no sé si las ven, y él dice lo siguiente, no sé si alguien lo puede leer. ¿Lo leo, hermana? Por favor, hermanito Budini. Dice, el presidente Joseph Fielding Smith enseñó un convenio. Un convenio es un contrato y un acuerdo entre por lo menos dos partes. En el caso de los convenios del Evangelio, las partes son el Señor del cielo y los hombres de la tierra. Los hombres se acuerdan guardar los mandamientos y el Señor promete recompensarles de acuerdo con sus obras. Perfecto. Gracias, hermano. Entonces, un convenio, como dice ahí, bueno, si es un convenio terrenal, sabemos que un convenio puede ser llevado por un hombre, con una institución, etcétera, o más personas. Pero en el caso, como dice aquí el presidente, los convenios del Evangelio son, como dice aquí, el Señor, son, digamos, las personas que se escriben este convenio son el Señor del cielo, dice aquí, y los hombres de la tierra. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es, dice aquí, guardar los mandamientos. ¿Y qué es lo que promete nuestro Padre Celestial? Es recompensarnos de acuerdo con nuestras obras. Tan simple como eso. ¿Ya? Entonces, ese es un convenio.
Y ese es el convenio que nosotros nos tomamos, digamos, nos comprometimos al bautizarnos, ¿sí? Cuando nos sumergimos en las aguas, ¿sí?, de la pila bautismal, nos comprometemos a eso, ¿no? A guardar este convenio y a cumplir con los mandamientos, con el fin de, miren, como, bueno, aquí dice, el Señor nos promete recompensarnos, pero a veces el que nosotros cumplamos nuestros mandamientos también nos ayuda a nosotros mismos a progresar, ¿cierto? A vencer, por decir así, nuestras debilidades, vencer las tentaciones y ser mejores personas. ¿Ya? Ser un aporte en la iglesia, ser un aporte obviamente a su vez en la sociedad. ¿Sí? Ok, ¿alguien quiere decir algo o compartir algo referente a esto? ¿No? Los convenios que se hacen, digamos, al bautizarnos, no es el convenio que se hace solamente en ese momento y de nos olvidamos, ¿no? El Señor, a través de la Santa Cena, ha hecho que esos convenios podamos renovarlos cada semana. Y es un recordatorio constante de las promesas y los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos, ¿no? Por eso es tan importante poder recordar en la Santa Cena, la oración de la Santa Cena, los convenios que recordamos, ¿no? Que podemos, por eso se dice que la Santa Cena es la ordenanza más sagrada fuera del templo, digamos, que nosotros participamos cada semana, ¿no? Por eso debemos de guardar la reverencia necesaria y meditar en ese momento, en ese convenio que estamos, en la renovación de ese convenio que estamos haciendo. Súper. Muchas gracias, hermano Martínez. Es cierto, la Santa Cena nos recuerda el convenio que hicimos, ¿no? Y como es disculpen, voy a cerrar esto, y como es una situación tan sublime, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar en silencio, meditando, etcétera, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos haciendo es, como dijo el hermano Martínez, perdón, es renovar nuestros convenios y también a llevar a cabo nuestro arrepentimiento de las acciones que hicimos y poder volver desde cero, como dijo el hermano Videla. ¿Ok? Entonces es sumamente importante la Santa Cena en ese sentido, porque como dice acá, nos permite recordar nuestros convenios, porque a veces se nos olvidan, porque somos débiles, somos personas, no estamos exentos de las tentaciones, ¿no? Entonces, por eso, y como sabe Dios nuestra naturaleza, es por eso que tenemos esta oportunidad de poder compartir la Santa Cena, ¿sí? Gracias, hermano Martínez. Bueno, para continuar, me gustaría aquí que siguiéramos leyendo Mosías, versículo 11 y 12. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Yo leo, hermana. ¿Puedo leer, Dani? Ya, hermana Victoria, gracias. Ya. Y ahora bien, cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron: ese es el deseo de nuestros corazones. Y luego sucedió que Alma tomó a Elam, que era uno de los primeros, y fue y entró en el agua, y clamó diciendo: oh Señor, derrama tu espíritu sobre tu siervo para que haga esta obra con santidad de corazón. Súper. Entonces, ¿qué sucedió después de que Alma les preguntó si estaban dispuestos a llorar con los que lloran, a consolar a los que lo necesitan, a ser testigos de Dios, etcétera? ¿Qué dijo el pueblo? Aquí dice que el pueblo dijo que no, que sí. Sí. Que sí. Que sí, dijo, sí, queremos, ¿cierto? Y entonces, el primero que entró fue Elam, dice acá, ¿no?
y entró, dice, en el agua, y Elam decía, dijo, oh Señor, derrama tu espíritu sobre tu siervo para que haga esta obra con santidad de corazón. O sea, Elam realmente estaba arrepentido, realmente estaba entusiasmado, realmente quería ser parte de este redil de Dios, realmente quería ser miembro de la iglesia, ¿sí? Yo siempre, cuando leo estos versículos, me acuerdo de mi bautismo, ¿ya? Y a diferencia quizás de Elam, yo no estaba escondida, bueno, quizás lo estaba un poco porque llegaron las misioneras a mi hogar, y bueno, y ellas me enseñaron las charlas, y yo me bauticé solita. Mi familia no se bautizó en esa oportunidad. Y yo en ese momento recibí, por decir así, muchas... no sé si decir ataques, porque en realidad mucha gente me decía, pero ¿cómo te vas a ser vas a ser mormona, vas a renegar de tus creencias católicas? Y recibí, por decirlo así, mucha oposición, ¿ya? Y yo me sentí muy frustrada, porque cuando uno recibe todo eso, y uno está solo, no sabe qué hacer, chuta, y empieza a dudar, ¿no? Y yo recuerdo que una vez las misioneras me fueron a ver justo el día sábado, justo el día antes de mi bautismo, y ellas fueron y compartieron las escrituras conmigo. Y ahí yo supe en ese momento de que no, yo esto lo tengo que hacer, porque lo sentí en mi corazón. Y el Señor, y hay muchas, disculpen lo autorreferente, pero lo que yo quiero decirles es que a veces las personas tienen miedo de bautizarse y necesitan ese acompañamiento, necesitan ese empujón, y a veces nosotros no nos damos cuenta, y quizás con nuestras acciones hacemos que la persona se arrepienta de bautizarse, o quizás no apoyamos mucho en la obra misional. Entonces, y sobre todo ahora, que es más difícil, pero a lo que voy es que si tenemos oportunidad de apoyar a nuestras misioneras, y en este momento tenemos misioneras, tengo entendido, y poder compartir nuestro testimonio, poder hacer noches de hogar cuando se pueda, obviamente, hagámoslo. A veces, sobre todo los jóvenes, necesitan ese apoyo, o ese hermano o esa hermana que está decidiendo si bautizarse o no, tiene miedo, etcétera, que sabemos que esos sentimientos provienen de Satanás. Tenemos que empujarlos, tenemos que ayudarles, ¿sí? Y aquí, en este sentido, Alma fue un motor, fue el que incentivó a todo el mundo a bautizarse. Fue sumamente, yo en ese sentido lo encuentro súper seco, porque su espiritualidad, su fortaleza, su testimonio ayudó a que todo un pueblo se bautizara, porque no fueron 2 personas, fueron hartas, ¿sí? Entonces, si Alma pudo hacer eso, quizás nosotros no vamos a impactar a todo el mundo, pero quizás si las misioneras necesitan de nuestra ayuda más adelante, o si las misioneras nos piden quizás compartir el testimonio, o simplemente poner a nuestra disposición nuestro hogar para hacer noches hogares y compartir con personas que están conociendo el Evangelio, abramos nuestras puertas, ayudémosle, ¿ya? Seamos un puente para que esa persona pueda llegar a lograr bautizarse, ¿sí? Perfecto, ya. ¿Podemos seguir? ¿O alguien quiere acortar algo? ¿Decir algo? ¿No? Hermana, yo quisiera decir una cosa pequeña. Pablo, no te escuchamos. ¿Puedes repetir de nuevo? No, no te escuchas, Pablo. ¿Y ahora? Ahí sí, ahí sí. Perdón, sí. No, solamente quisiera decir algo a modo de aclaración con respecto a lo que usted, hermana, dijo con respecto a los versículos 12 y 13. Creo que ahí hay un pequeño error, tal vez, solamente, porque usted menciona que Elam fue el que clamó. La verdad es que Alma es la persona que tiene la autoridad de Dios para realizar esta ordenanza. Entonces, Alma es el que dice, oh Señor, derrama tu espíritu sobre tus siervos para que haga esta obra con santidad de corazón. Y luego se ratifica en el versículo 13, cuando Alma... Disculpa, Pablo, ¿lo puedes leer entero, el 13? Sí, gracias por la aclaración. Disculpa, yo cometí un error. El 12.
Dice, y luego sucedió que Alma tomó a Elam, que era uno de los primeros, y fue y entró en el agua y clamó diciendo, oh Señor, derrama tu espíritu sobre tu siervo, para que haga esta obra con santidad de corazón. Y el 13 dice, y cuando hubo dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo, Elam, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate el vida eterna mediante la redención de Cristo, a quien Él ha preparado desde la fundación del mundo. La verdad que en el 12 y en el 13 es Alma el que está diciendo todas estas cosas. Es solamente oración, hermano. Sí, sí, gracias Pablo, disculpa, yo aquí leí mal, tienes toda la razón. ¿Ok? Entonces, como dices tú, Pablo, Alma tenía el sacerdocio y la autoridad para poder llevar a cabo esto, ¿cierto? Entonces, si quieren, podemos seguir leyendo el versículo 14. ¿Alguien puede leer el 14? Lo leo yo también, hermana, si quiere. ¿No? Sí, ¿lo puedo leer? Ya, sí, por favor, Pablo. Y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu Santo. Ok, ya, entonces, bueno, aquí hay una pregunta que me gustaría hacerles al leer estos versículos. Dice, ¿de qué manera el guardar los convenios bautismales nos ayuda a estar llenos del Espíritu? Bueno, es parte del convenio, ¿verdad? Que leímos hace poquito. Al guardar los mandamientos, el Señor nos promete tener el Espíritu Santo con nosotros. Así que es parte del convenio. Exactamente, es parte del convenio, ¿cierto? Oye, algo hice acá, espérenme un poquito. De hecho, es parte de las bendiciones de la Santa Cena. Sí, ¿cierto? Parte de las bendiciones de la Santa Cena es poder renovar los convenios que hicimos al bautizarnos, ¿no? Y contar con el Espíritu de Él si nosotros guardamos su mandamiento. Perfecto, súper. Eso, súper bien. Entonces, ¿cómo nos ayuda a estar llena de este espíritu? Es como, claro, o sea, es como algo recíproco, ¿no? O sea, guardamos los mandamientos, y si guardamos los mandamientos, recordamos nuestros convenios bautismales, y eso nos permite nuevamente estar llenos del espíritu. Si estamos llenos del espíritu, seguimos guardando los mandamientos, y así, ¿no? Es como, no sé si me está mirando, es como un ciclo, ¿sí? Que sumamente que ese ciclo no se rompa, porque a veces, ¿qué nos pasa? Que a veces se rompe, no nos arrepentimos, o nos arrepentimos tardíamente, y, por decir así, no nos sentimos tan cerca, o nos sentimos tan fuerte el espíritu, ¿no? Entonces, lo importante es que este ciclo sea permanente, ¿sí? Que lo podamos renovar nuestros convenios, por eso es importante la Santa Cena. Después de eso, vamos a sentir el espíritu más fuerte, etcétera. Como dice aquí, como dice esta frase, lleno del espíritu. Hermana, yo creo que una cosa súper importante que es muy práctica es, de verdad, cuando uno ha sentido la influencia del espíritu en el momento de tomar decisiones importantes o frente a problemas que uno tiene, si uno sabe que tiene derecho a reclamar la guía del espíritu, porque eso es lo que recibimos cuando nos bautizamos, uno aprende a vivir con eso y sabe que no importa las dificultades que se vengan, a los problemas que se puede enfrentar o a las situaciones difíciles que de repente en el trabajo, con los familiares tenga que tener, uno sabe que le pide al espíritu que le acompañe y le ayude a tomar decisiones correctas, y eso empieza a destilar, como dice la canción, como rocío del cielo, es decir, uno de repente no sabe por qué actúa de esa forma o por qué tiene esos sentimientos cuando su parte natural quisiera tener otro. Entonces creo que ese ejercicio de aprender a vivir con la compañía del espíritu nos impide tener malos sentimientos por otras personas, nos hace sentir incómodo cuando alguien nos cae mal y uno dice, no quiero sentir esto, porque con ese sentimiento uno no puede pedir la guía del espíritu. Entonces creo que es un ejercicio espiritual personal de aprender a vivir con la maravillosa compañía o sea, es un privilegio
Yo de repente veo a gente que no sabe cómo solucionar sus problemas y está solo y se da vuelta en sí mismo. Y nosotros tenemos la maravillosa compañía de él y sabemos que alguien nos escucha. Creo que es como tener una cuenta corriente que no se acaba nunca. Pero eso hay que vivirlo y hay que sentirlo. Es un ejercicio personal. Sí, gracias hermanita Budín, es cierto, hay que vivirlo. A veces nos pasa que estamos un poquito con sentimientos que obviamente no deberíamos sentir, ¿no? Pero si nosotros realmente oramos, a veces perdón, lo que quiero decir es que si nosotros oramos y realmente queremos erradicar esos sentimientos de nosotros mismos, tenemos que ser humildes y pedirle a Dios. Y por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo podemos llevar, yo creo que disminuir esos sentimientos que quizás tengamos y poder progresar, si eso es lo que más importa. Hay hermanos que cuentan testimonios que cuando tengan sentimientos así, cantan himnos, hay hermanos que hacen oraciones en su corazón, hay hermanos que nos han contado que también cantan himnos, perdón, ya lo dije, que se acuerdan de alguna etapa que vivieron en la iglesia bonita, etc. Hay distintas, por decir así, técnicas para poder erradicar esos sentimientos. Y no se erradican así, de la noche a la mañana. Los líderes que nos dicen que tenemos que orar, que tenemos que arrodillarnos, que tenemos que leer la Escritura, y que al hacer, y bueno, obviamente si el templo está abierto, participar del templo, ¿no? De las ordenanzas que se llevan a cabo ahí, y eso obviamente nos va a ayudar a ser mejores personas. Obviamente asistir a la capilla, cumplir con nuestros llamamientos, todo eso nos ayuda a progresar, y si tenemos esos sentimientos, hermanos, como les digo, todas esas cosas que hacemos de a poquito nos van a ayudar a disminuirlos y algún día erradicarlos, ¿por qué no? ¿Sí? Gracias, hermanita Budini. No sé si alguien más quería compartir algo referente a estos versículos. ¿No? Ok. Entonces, miren, vamos a continuar acá. Bueno, ya sabemos cómo nos ayuda el Espíritu Santo a honrar nuestros convenios, ¿cierto? Porque Él nos hace sentir en nuestro corazón las cosas que debemos hacer, nos guía, nos orienta, y por eso es sumamente importante estar en sintonía con Él. Porque si no estamos en la misma sintonía, quizás nos está señalando cosas y hablando, y nosotros somos ciegos, sordos, y no estamos atendiendo a sus señales, ¿sí? Hay muchos hermanos que cuentan en sus testimonios que a veces esa guía del Espíritu se da por medio de la lectura de la Escritura, también se da en una reunión sacramental, en un devocional, en las mismas conferencias, porque a veces son señales y mensajes que obviamente sabemos que son dirigidos a nosotros, ¿ok? Bueno, aquí me gustaría, respecto al versículo 14, me gustaría leer las palabras de Joseph Findel Smith, pero me gustaría que lo leyéramos de nuevo el versículo 14. ¿Alguien lo pudiese leer? Yo lo leo. Ya, gracias. Y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Ya, gracias hermano Ramírez. A mí siempre me llamó la atención este versículo. Cuando estuve en el instituto realizando el curso de Libro de Mormón, a mí me llamó la atención porque yo decía, oye, pero ¿cómo es esto? Alma y Elam en conjunto se bautizaron simultáneamente, salieron juntos, y recuerdo que el hermano en esa clase clarificó eso. Y miren, aquí está la clarificación, para que entendamos bien el versículo. ¿Alguien lo puede leer? Yo, hermana, lo leo. Ya, por favor. Dice, respecto al versículo 14, el presidente Joseph Fielding Smith enseñó, Alma fue bautizado y tenía el sacerdocio antes de la venida de Abinadí, pero se había visto relacionado con otros sacerdotes bajo el reinado del malvado rey Noé. Y cuando bautizó a Elam, sintió que él mismo necesitaba ser purificado
de manera que se sepultó en el agua, como una señal de pleno arrepentimiento. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí nos aclara, el presidente Joseph Fielding Smith nos aclara de que primero, como dijo recién, hace poco Pablo, que Alma primero ya tenía el sacerdocio, ¿ya? Eso es sumamente importante, porque nosotros sabemos que para que una persona pueda llevar a cabo los bautismos, tiene que tener la autoridad y el poder del sacerdocio, ¿cierto? Lo otro es que cuando él bautiza a Elam, como dice acá, él se sintió, por decir así, como dice acá, necesitaba ser purificado, de manera que se sepultó en el agua como una señal de pleno arrepentimiento. No es que Alma se bautizó como con Elam, que es la confusión cuando uno lee este versículo, sino que simplemente Alma sintió el deseo de sumergirse también con Elam, ¿ya? Me imagino yo que en esos tiempos también se cumplió lo que hoy en día se pide para poder llevar a cabo un bautismo, que son los testigos, bueno, que la persona sea sumergida completamente. Hemos visto bautismos que a veces las personas se les aparece un poquito el dedo del pie y hay que hacerlo de nuevo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque se tiene que hacer bien, porque se tiene que sumergir la persona completamente en el agua. ¿Alguien recuerda qué simbolizaba eso? Que no sé si me está mirando, pero que la persona está parada, se sumerge en el agua completamente y después vuelve. ¿Qué simbolizaba eso? ¿Alguien recuerda o quiere compartir? Bueno, representa el simbolismo de morir y ser sepultado. Y el hombre que éramos, el hombre natural, el hombre pecaminoso, muere y queda allí, y al salir inmediatamente el agua es una nueva criatura, un nuevo... Entonces, el agua representa una sepultura. Y al ser sumergido, queda allí lo que éramos y salimos limpios, puros, una nueva criatura, una nueva persona. Gracias, hermano Valentín. Es cierto, lo que simboliza es sumamente importante, por eso es importante llevarlo a cabo bien, ¿no? Es que la persona se sumerge, cuando se sumerge, como dijo el hermano, entre comillas, como que simboliza este despoje, por decirlo así, de este hombre o de esta mujer, de todas las acciones que hemos hecho, y cuando nosotros volvemos a levantarnos es como volver a comenzar de nuevo, ¿sí? A vivir de nuevo esta vida. Bueno, para mí leer estos versículos y recordar nuevamente los convenios bautismales cuando estaba estudiando, me recordó mi bautismo. Me imagino que cuando ustedes leen les sucede lo mismo. Cuando estaba mujeres jóvenes, yo me acuerdo también cuando hacía el bautismo por mis seres queridos que ya no están aquí en este mundo, y es importante llevarlo a cabo, hermanos. Yo pienso que, como dice la hermana Budini, a veces leemos tantas veces estos versículos, pero reflexionamos sobre ellos, realmente nos damos cuenta que estamos en el pueblo de Dios, cumplimos, como dice ahí, con lo que nos comprometimos, ¿sí? Porque la gente que seguía Alma se comprometió a lo mismo que hoy en día nos estamos comprometiendo nosotros, ¿cierto? Llorar con los que lloran, consolar a los demás, y lo más importante es ser testigos de Dios, ¿cierto? De hecho, recuerdo que en Mujeres Jóvenes, en el lema, aparecía bien explícito ser testigos de Dios, la importancia de ser testigos de Dios, y tratar de mejorar cada día. Sabemos que no somos perfectos, y poder llevar a cabo nuestro arrepentimiento. Y obviamente aquí un rol fundamental tiene la Santa Cena, porque con la Santa Cena podemos nuevamente tener un pequeño bautismo, digo yo, porque podemos renovar nuestros convenios y podemos ser limpios de nuevo, y comenzar nuevamente una nueva semana. ¿Ok? No sé si alguien más quisiera compartir algo. ¿No? Ok. Bueno, y para terminar, me gustaría que leyéramos los versículos 15, 16 y 17. Raquelita, yo te saco el sonido, espérame.
Ya, Raquel. Y de nuevo tomó Alma a otro y entró por segunda vez en el agua, y lo bautizó como había hecho con el primero, solo que no se sumergió a sí mismo otra vez en el agua. Y de esta manera bautizó a todos los que fueron al paraje de Mormón, y eran en número unas 204 almas, sí, y fueron bautizados en el agua de Mormón, y fueron llenados de la gracia de Dios. ¿El 17 también? Sí, por favor, Raquelita. Ya. Y fueron llamados la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo. Desde ese tiempo en adelante, y aconteció que quien quiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. Perfecto. Y hoy en día sucede eso, ¿cierto? Cada vez que un niño, un joven, un adulto se bautiza, son incorporados en los registros de la iglesia. Como una forma, bueno, sabemos que la representación espiritual es mucho más fuerte, pero sabemos que tenemos nuestros propios registros de todos los miembros, ¿ya? ¿Alguien puede seguir el 18 y el 19? ¿Lo leo, hermana? Ya, gracias, Pablo. Okay. El 18 dice, y aconteció que Alma, teniendo autoridad de Dios, ordenó sacerdotes. Sí, un sacerdote por cada 50 de ellos ordenó él para predicarles y para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y les mandó que no enseñaran nada, sino las cosas que él había enseñado y que habían sido declaradas por boca de los santos profetas. ¿Puedes leer el 20 también, Pablo, por favor? Ok, sí. Les mandó que no predicaran nada, salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor, que había redimido a su pueblo. Perfecto. Entonces acá ya comenzó a organizarse la iglesia, ¿cierto? Empezó a llamar sacerdotes, empezó a organizarlos, dice aquí, por cada 50, ¿no? Por lo que leímos recién. Y también, ¿qué les enseñó? Empezó a decirles que tenían que ya a predicar, a enseñar sobre la palabra de Dios, en particular, dice acá en el versículo 20, sobre el arrepentimiento y la fe en el Señor. ¿Ok? Y el 21, el 22 y el 23. ¿Alguien lo puede leer? Yo, hermana. Ya, hermanito Udini. Dice, les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones, unidad y amor el uno para con el otro. Y así les mandó predicar, y así se convirtieron en hijos de Dios. Y les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran, y también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios. Gracias. Entonces acá, miren lo que dijo. Les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante, con una sola mira, con un solo objetivo. Y hoy en día esto se aplica a nosotros, ¿o no, hermanos? Por supuesto. Sí, ¿cierto? Sí. Tenemos que, como dicen, evitar las contenciones. Sabemos que las contenciones no provienen de Dios y que eso obviamente nos aleja de Él, ¿ya? Importante acá, dice acá, hay una frase que me gusta que dice, porque estamos, y que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, con un solo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo, hermano? Es poder ser testigos de Dios, poder ayudar a las personas, poder testificar de Él y poder llegar a volver a vivir con Él. Ese es nuestro objetivo. Y para eso necesitamos ayuda de todos. No podemos hacerlo solo. ¿Ok? Y bueno, y por último, en los otros versículos habla del día de reposo en el versículo 23, que es lo que estamos llevando a cabo hoy día, ¿no? Ok. Ya, mi esposo me dice que tenemos que terminar. Así que me gustaría que invitarlos, bueno, a que terminaran hoy día, bueno, o si ya lo leyeron a lo mejor en familia, pero a que terminaran de leer Mosía, de estos capítulos que realmente nos recuerdan los convenios que hicimos, ¿ya? Para finalizar, me gustaría finalizar dejándoles mis testimonios, que yo sé que estas escrituras es la palabra de Dios y que nos ayudan a acercarnos a Él y que somos débiles y que tenemos que progresar. Y bueno,
Se los dejo con mucho amor en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, finalizado la clase, me gustaría que si alguien se puede ofrecer para dar la última oración. ¿La puedo hacer yo, hermana?